En este video vamos a recordar cómo graficar funciones, cuyas gráficas pueden ser obtenidas a partir de una función con gráfica conocida. Particularmente vamos a trabajar con funciones logarítmicas. Funciones como las siguientes las vamos a poder obtener a partir de la gráfica de la función logaritmo con la base respectiva, haciendo operaciones geométricas a esta. En algunas hay que hacer más de una operación para obtener la gráfica de la función. Te recomendamos seguir el siguiente orden para obtener el bosquejo de la gráfica que deseas. Es claro que en algunas habrá operaciones geométricas que no tengas que realizar. Es importante que sobre todo respetes la última gráfica a obtener. Es la que involucra una operación que se obtiene a partir de la gráfica de una función conocida, sumándole una constante. Ya la forma general de la función logaritmo con base b mayor que 1 la conoces. Dependiendo de la base, es más o menos elongada verticalmente. Siempre puntualiza que tu gráfica logaritmo pasa por 1, 0 y por el punto b, la base, 1. Recuerda que se pega al eje Y en la dirección negativa del eje. Una vez hecha la transformación, podremos, a través del gráfico, en ocasiones sacando cuentas, ver las características más importantes de la función, como dominio, rango, cortes con los ejes, asíntota, etc. Vamos a obtener la gráfica de la función menos logaritmo de x más 3. Luego señalaremos las características más importantes de esta función y su gráfica. La gráfica de esta función la obtendremos a partir de la gráfica de y igual al logaritmo de x, haciendo dos transformaciones. Observa cómo hemos dibujado la gráfica del logaritmo decimal, con un crecimiento no tan pronunciado después de 1. Recuerda que se había sugerido un orden en las transformaciones. Seguimos este orden. Primero se obtendrá la gráfica correspondiente a la transformación de las x. En este caso, obtendremos primero la gráfica del logaritmo de x más 3. ¿Cuál es la siguiente gráfica a obtener? Como no hay multiplicación por constante de una vez conocida la gráfica del logaritmo de x más 3, podremos obtener a partir de ella la gráfica pedida, menos logaritmo de x más 3. Empecemos entonces. ¿Cómo podemos obtener la gráfica del logaritmo de x más 3 a partir de la gráfica del logaritmo de x? ¿Recuerdas cómo obtener la gráfica de f de x más 3 a partir de la gráfica de f de x? Es una traslación horizontal. Hacia la izquierda, 3 unidades. Recuerda, con más hacia la izquierda. Lo que antes ocurría en 0, ahora ocurre en x igual a menos 3. Se traslada entonces la gráfica del logaritmo de x 3 unidades hacia la izquierda. Ten presente que cuando la gráfica de la elemental tiene una asíntota, hemos sugerido primero trasladar la asíntota, para luego realizar un mejor trazo ajustándonos a las asíntotas. En este caso trasladamos el eje Y 3 unidades hacia la izquierda. Ahora trasladamos la gráfica del logaritmo de x. Bueno, realmente así tú no graficas. Para que hagas un buen trazo, primero traslada el punto de corte. La gráfica del logaritmo de x más 3 pasará por aquí y se pegará a la asíntota x igual a menos 3, como lo hacía con el eje Y, en la dirección negativa del eje. La forma de la gráfica es igual a la original. La gráfica azul, entonces, es la gráfica del logaritmo de y igual al logaritmo de x más 3. Ahora queremos la gráfica de y igual a menos logaritmo
de x más 3. ¿Cómo obtenerla a partir de esta gráfica? ¿Recuerdas cómo obtener la gráfica de menos f a partir de la gráfica de f? Fíjate que la función y igual a menos logaritmo de x más 3 tiene para las mismas x las mismas y cambiadas de signo que la función y igual al logaritmo de x más 3. La gráfica de y igual a menos logaritmo de x más 3 se obtiene a partir de la gráfica azul por una reflexión de la gráfica sobre el eje de las x. El punto donde la gráfica corta el eje x, cuando y es igual a 0, se queda allí. La reflexión de cualquier punto sobre el eje de reflexión queda igual. La gráfica buscada es la que estamos trazando. Se pega a la asíntota, pero ahora hacia arriba. Pasa por el punto de corte, atravesando el eje x, actuando entonces el eje x como un espejo. Ya hemos obtenido la gráfica pedida. La que está coloreada de verde es la gráfica de la función menos logaritmo de x más 3. Vamos a señalar las características más importantes de esta función. Ya no son las mismas características que la función logaritmo de x. Tenemos que discutir cada aspecto para esta nueva gráfica. Empecemos con el dominio. Es fácil de deducirlo. Es el conjunto de las x donde la función está definida. Y se obtiene geométricamente proyectando la gráfica hacia el eje de las x. Podemos ver rápidamente que el dominio es el intervalo que va de menos 3 hasta infinito, abierto en menos 3. El rango se obtiene proyectando cada punto de la gráfica hacia el eje de las y. La región proyectada es el rango de la función. Estamos viendo que el rango es el intervalo que va de menos infinito a infinito. Es el conjunto de todos los números reales. ¿Qué podemos decir acerca del crecimiento? La gráfica decrece en su dominio. Veamos las intersecciones con los ejes. El corte con el eje x. Podemos ver que es el punto menos 2, 0. Fíjate que este punto viene de trasladar el corte de la gráfica del logaritmo 3 unidades hacia la izquierda, y luego de la reflexión sobre el propio eje, quedando allí el punto. Así con seguridad, el corte con el eje x es el punto menos 2, 0. ¿Qué pasa con el corte con el eje y? Estamos viendo a través del gráfico que hay un punto de corte. La estimación geométrica no será buena, así que lo determinaremos analíticamente. Recuerda que el corte con el eje y ocurre cuando x es igual a 0. Hacemos x igual a 0 en la ecuación, obtenemos que y es igual a menos logaritmo de 3. El corte con el eje y ocurre en el punto con coordenadas 0 menos logaritmo de 3. Ya habíamos comentado que la asíntota se corría a 3 unidades. La recta roja es la asíntota. ¿Cuál es la ecuación de esta recta? Recuerda que todos los puntos de esta recta tienen coordenadas x igual a menos 3. La ecuación es x igual a menos 3. Señalamos entonces que x igual a menos 3 es una asíntota vertical de la gráfica de la función. Vamos a escribir la información del comportamiento de la gráfica cuando se acerca a su asíntota a través de un límite. Cuando x se acerca a menos 3 por la derecha
menos logaritmo de x más 3 va a infinito. Los valores y de la función se hacen cada vez más grandes. Escribimos que el límite es igual a más infinito. Es importante establecer si la función es o no biunívoca o una función 1 a 1. Claramente vemos que la función pasa la prueba de la recta horizontal. Por tanto, es 1 a 1. También podemos concluir que es 1 a 1 usando el hecho que las funciones decrecientes son 1 a 1. Por último, es claro que la función es continua en su dominio. Con esto terminamos de dar algunas características resaltantes de la función, obtenidas con la ayuda de la gráfica.